Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un gusto de estar otra vez aquí contigo en tu canal, participando de esta charla con tanta gente, con tantas amigas y tantos amigos, en Colombia, en México, en distintos lugares. Y bueno, encantado de este itinerario que arrancamos el día de hoy de participación de esta Teología en Casa con muchísimo gusto. Qué bueno, Hernán. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Puntualmente, para quienes de pronto se conectan hoy por primera vez a este espacio, quienes de pronto por primera vez te ven, cuéntanos quién es Hernán Quesada, qué hace, cuál es su misión pastoral para avanzar en el diálogo. Bueno, pues Hernán Quesada es un jesuita, médico, sacerdote, mexicano, que estuve viviendo en Roma, creo que la conexión pasada fue desde Roma, ¿no? Y tuve que regresar por circunstancias familiares, la salud de mi padre, a México de urgencia en medio de toda la contingencia mundial por la pandemia. Eso sería toda una historia que un día les contaré. Pero bueno, estoy ahora en México con una nueva misión. Me han encomendado ser el delegado de la formación de los jesuitas en México, que eso es participar con el provincial, ayudándole en su equipo de gobierno para acompañar, para mirar, para estar en todos estos procesos de formación que tenemos los jesuitas en México y estar acompañando a los jesuitas pues que se están formando. Todos siempre nos vamos formando, pero los que van comenzando, los que van en esos estudios de filosofía, el noviciado, la teología, estudios especiales y bueno, y también me encomendó esta vez las enfermerías. Entonces voy a estar apoyando también el cuidado de la salud y de los enfermos, pues también de los que están en México. Entonces yo creo que no me voy a aburrir, voy a tener mucho trabajo y estoy con mucho gusto en esta nueva misión. Los saludo ahora desde Colima. Estoy en Colima, México, que es una ciudad calurosísima. Entonces estoy así, estamos, es un clima muy tropical, la ciudad de las palmeras. Pues tenemos palmeras, cocos, cítricos. Y bueno, desde aquí encantado de estar en esta conexión. Y bueno, pues este soy yo. Muy bien, muy bien, muy bien. Además, en estos días, en una conversación que tuvimos fuera de cámaras, me enteré que también echaste a andar todo el tema de la red juvenil ignaciana, así que también has tenido experiencia por ahí y que bueno, me alegro un montón también por eso. Antes de irme a Roma, estuve encargado de Juventud y Vocaciones en México, que nosotros tenemos la pastoral con jóvenes el trabajo con vocaciones juntos. Y nuestro trabajo juvenil tiene que ver con acompañar a los jóvenes a encontrar su vocación, la que sea, ¿no? La vocación que sea, pero esto quiere decir que, queremos ayudar con este trabajo juvenil a que los jóvenes descubran cuál es el sentido de su vida, qué los está llamando Dios, cómo quieren vivir esto. Y bueno, eso hice antes de irme a Roma, pues por 10 años. Estuve en el equipo, 6 años como director y luego ya me fui a Cuba, perdón, y luego a Roma. Bueno, Hernán, una última pregunta personal para avanzar un poco y encuadrar un poco. ¿Te fuiste a Roma a qué? ¿Qué fuiste a estudiar a Roma? Fui a Roma a hacer estudios sobre teología moral. Mi enfoque que hice, mis trabajos de investigación fue sobre las redes sociales. Yo me fui dando cuenta que nuestra vida en las redes sociales era como algo muy intenso, muy importante, pero como poco claro, ¿no? Entonces hablamos hoy de la pastoral digital, de la pastoral en las redes sociales. Ahora con todo este tema del COVID, pues la iglesia se vio como arrojada, de pronto nos vimos arrojados al mundo de las redes sociales, del internet, y, y yo creo que es una herramienta fascinante, pero yo soy una persona que cree que en las redes sociales pueden pasar muchas cosas buenas, pero también creo que es un espacio que puede ser muy destructivo, muy peligroso, si nosotros no tenemos un discernimiento de nuestra vida ahí. Entonces también nos presenta grandes desafíos, grandes conflictos,
Ya les platicaré en algún momento estos días lo que ha sido mi tema de investigación en las redes sociales, que es el estudio de un caso muy específico que nos deja atorados en decir, bueno, ¿y qué hacemos ante estas situaciones cuando acontecen ahora en esta realidad del mundo virtual, que no es otro mundo, es nuestra expresión, es una expresión de nosotros mismos en estos espacios, pero entablamos nuevas relaciones y entonces tenemos nuevas responsabilidades, nuevos compromisos y bueno, eso fue mi interés y eso fue lo que estuve pensando, estudiando, trabajando en Roma, en la Universidad Gregoriana, una universidad que me encantó, que estuve apasionadísimo ahí por tanta diversidad, Ujú. por tanta vida, universalidad de la iglesia, ¿no? Y otras cositas que por ahí colaboraba en Roma. Muy bien, muy bien. Bueno, Hernán, justamente de teología moral es lo que quisiéramos compartir contigo y que nos ayudaras a un poco a hablar de algunos temas interesantes de este punto. Antes de avanzar, un primer acercamiento, una primera pregunta, ¿no? ¿Cómo hablar hoy de Dios? Las imágenes de Dios han sido un tema súper polémico en este tiempo de confinamiento, porque han salido voces de la iglesia a decir que esto del COVID es castigo de Dios, voces obviamente en contra, y lo más escandaloso de esto es que son, ¿no?, personas que a lo menos tú dices, mira, han estudiado teología, han pasado por una reflexión teológica y salen con estas, ¿no?, afirmaciones, ¿no? Esto es castigo de Dios. Bueno, un poco, qué podríamos decir de Dios hoy? ¿Cuál sería la imagen que debería predominar en nuestro contexto cristiano, católico, apostólico en este momento de confinamiento y en el siglo en el que estamos, en el momento histórico en el que estamos? La vez pasada comentamos un poco este tema de las imágenes de Dios y yo les decía, compartí aquí mismo en tu espacio, que que a mí me parece, tenemos que tener muy claro que a Dios no lo conocemos. Ninguno de nosotros ha tenido un encuentro cara a cara con Dios, entonces siempre vamos a tener imágenes de Dios. No hay otra cosa, ¿no? Lo que yo te puedo decir de Dios al final es una imagen de Dios. Y como imagen, pues va a ser limitada. ¿Y por qué limitada? Porque yo estoy tratando de expresar mi experiencia de Dios con palabras y meter a Dios en conceptos, en palabras, en ideas, pues ya lo limita. Entonces, pero no tenemos otra manera de hacerlo, ¿no? Decía la vez pasada, el ejemplo del amor, todos hemos amado, nos han amado, nos sentimos amados y, y no podemos dudar de la existencia del amor, pero cuando me dicen, ¿y qué es el amor? Pues necesito expresarlo con unas palabras y lo voy a reducir a una imagen. Entonces yo puedo decir, es como un choque eléctrico, el amor es gratuidad, pero a mí me puede funcionar esa imagen, pero los otros la van a leer de otra manera. El problema es, y lo hemos visto en estos días, cuando yo tengo unas imágenes que compro, pero no las entiendo, pero son eslogans que tengo que repetir, y entonces empiezo como a repetirlas sin entenderlas y a imponerlas. Y cuando empezamos a imponer incluso la imagen que a mí me pueda parecer buena y que me ayuda de Dios, en el momento en que se la impongo al otro, yo creo que ya estoy generando cierta violencia. Yo creo que también el Dios que nosotros anunciamos y el Dios que predicamos se parece mucho a nosotros mismos, suele parecerse a nosotros. Si yo soy un obsesivo, pues voy a estar presentando una imagen de un Dios obsesivo. Si yo soy un neurótico, Dios va a ser muy neurótico. Si yo soy vengativo, pues Dios va a ser un vengador. Entonces, dime de qué Dios hablas y te diré mucho quién eres. Bueno, pues entonces, ¿y Dios? Será la pregunta que se hagan ahora a ustedes. Si todas son imágenes, y entonces, ¿y Dios? Bueno, la revelación, nosotros los cristianos la hemos tenido en Jesucristo. Entonces, si le decimos, bueno, Dios, entonces dame pistas, ¿quién eres tú? ¿Dónde te puedo conocer? ¿Cómo te puedo conocer? Dios nos dirá, Jesucristo, Jesús, vean a Jesús. Ahí me he revelado en toda la máxima expresión y nosotros conocemos a Dios a través
de Jesucristo. Por eso es la puerta, por eso es el camino, por eso es nuestro acceso al Padre. Yo les he mostrado al Padre. Entonces, sí, nadie me puede decir que Dios no es misericordia, ¿no? Eso está dicho en los evangelios. También vamos a encontrar imágenes en los evangelios, que nos pueden meter en discusiones, ¿no? Porque nos presentan también a un Jesús que un día se enojó, se desesperó, se echó para atrás en alguna palabra. ¿Se acuerdan aquella narración que la mujer le pide ayuda para su hija y él dice, no le voy a dar del pan a los perritos, ¿no? Y la Sí. mujer le dice, sí, pero los perritos se alimentan de las bolonas que caen de la mesa del amo. Y Jesús se queda diciendo, ah, caray, esta mujer me ha dado una lección. Pero estas imágenes nos ayudan porque Dios es modelo, Jesús es modelo, perdón, Jesús es el modelo para nosotros y es el verdadero Dios, pero que se ha hecho verdadero hombre. Si fuera Harry Potter, o sea, una especie de mago raro, pues nosotros no lo podríamos seguir, pero es un hombre verdadero en toda la expresión, en toda la magnitud, en toda la gracia que podemos tener los seres humanos y a la que estamos llamados a ser nosotros mismos. Entonces, todos podemos hacer lo que Jesús hacía si vivimos verdaderamente en el amor de Dios. Entonces, todas estas cosas, volviendo a tu pregunta, después de toda esta vuelta que me acabo de echar, eh, ¿qué podemos nosotros pensar con las imágenes que les podemos llamar distorsionadas de Dios? Estas de, pues la epidemia es un castigo de Dios, es para ver si cambiamos, la epidemia es un resultado de nuestras acciones. Hemos abusado de nuestro mundo, de nuestras relaciones y estamos viendo estas consecuencias desastrosas que nos ha llevado al punto en donde estamos. Dios está, sí, pero no ocasionando, no diseñando el virus, no mandando el coronavirus. Dios está dándonos sostén, dándonos ayuda, dándonos ánimo, inspirando a los científicos para encontrar pronto una vacuna seguramente. Dios está con nosotros y eso pues lo experimentamos en los momentos más oscuros como este tiempo que estamos viviendo de pandemia. Bueno, fíjate que este tema de Dios también viene muy conectado con otros conceptos también de la teología moral, como el pecado, la gracia, la compasión, la misericordia, un poco eso es lo que hablabas. Yo quisiera que hoy Sí. pudiéramos también dialogar un poco sobre el tema del pecado, porque ese es otro tema muy complejo y que también, ¿no? Se dijo en este tiempo, ¿no? Este coronavirus es un castigo de Dios a consecuencia de nuestro pecado, etcétera, etcétera. ¿Cómo comprendemos de una manera sana y mesurada el tema del pecado, ¿no? ¿Cómo también repensar y replantear este concepto del pecado? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero, me gusta que estés arrancando el tema de la teología moral con el tema del pecado, porque justamente yo creo que ha habido una cierta mala fama de la teología moral, donde se pensaba que la teología moral hacía manuales de pecados, ¿no? Sí, sí. Entonces, un teólogo, un moralista, si yo digo yo soy moralista, entonces este cura se dedica a ver qué está mal, ¿no? Y entonces las preguntas que le hacen a un moralista ¿es pecado o no es pecado? Esto, ¿qué tan pecado es? ¿Qué tan poquito pecado es? Y entonces como que nuestra materia prima fuera los pecados. La teología moral es una disciplina teológica de la teología, una rama de la teología, y tiene que ver con ayudar a los hombres y a las mujeres a encontrar su llamado. Eso así lo definió el Concilio Vaticano II. ¿Y qué quiere decir esto? Eh, en las circunstancias que se me presentan en mi día a día, ¿a qué me llama el Señor en esta cosa que tengo enfrente, en esta situación que tengo enfrente? ¿Cómo voy a ser la mejor expresión de mí mismo? ¿Cuál va a ser la mejor decisión que voy a tomar? ¿Cuál es el bien más grande que puedo hacer ante tal o cual circunstancia? Sobre todo cuando se nos presentan circunstancias complicadas, este, eh,
fuera de, fuera de los parámetros que normalmente tenemos idea. Entonces la teología moral va construyendo una serie de conceptos que nos ayudan, ¿no? Hoy, por ejemplo, escuchamos en las lecturas de hoy lo de ojo por ojo y diente por diente. Y entonces nos podemos quedar ahí escandalizados diciendo, qué barbaridad, y está en la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. Claro, tenía un sentido en el mundo judío de proporcionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Si un niño me saca la cartera, el niño está convirtiendo un acto ilícito, robar, ¿no? Un acto que no está bien, robar. Tendríamos que preguntarnos por qué está robando. No es lo mismo que me robe un muchacho y diga, a ver, yo voy a robar porque quiero comprarme un auto nuevo y entonces voy a empezar toda una estrategia para robar a todos los que yo pueda. Ese es un ladrón y es un inmoral. A que un papá diga, necesito pagar el medicamento con urgencia de mi hijo porque si no se va a morir de fiebre y llega a una farmacia y no le alcanza, ve el medicamento, lo toma y se va, por supuesto no tiene la misma categoría de inmoralidad el político sinvergüenza que dice voy a hacer un plan para quedarme con el dinero de la gente, ese es un ladrón. El otro también robó, pero no podemos decirlo que está haciendo un acto malo. Hace un acto ilícito, robar, pero y hay un nivel de inmoralidad, pero se tiene que contextualizar, ¿no? Entonces, ahora, si un niño me arranca mi cartera y entonces yo saco una metralleta y le disparo y digo, me robó y lo detuve. Eso es una desproporcionalidad. Entonces, por eso, ojo por ojo, diente por diente es, te pegaron con un palo, pues dale tú con un palo. Pero no se vale que si te pegaron con un palo, le des un balazo en la cabeza o le des con un hacha en la cabeza. Entonces, ese era el sentido en el mundo judío de esta ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente es seamos proporcionados. Y eso se aplica hoy también, la proporcionalidad. Eh, lo mismo, entró un ladrón, oí que se brincó a mi casa, ¿y qué hiciste? Saqué la pistola y le disparé a la cabeza. Oye, sí, tenemos el derecho a la defensa propia, ¿no? Este, pero yo no sé, si tendría que darle un disparo en la cabeza, eso sería desproporcionado. Tenemos saliendo de esta ley que nos muestra el talión. Ahora, el cristiano, pues, está llamado a algo más, ¿no? Hoy el mismo Evangelio dice, oyeron que ojo por ojo, diente por diente, ahora yo les digo, amen a sus enemigos, si te piden, da, bueno, nos suena muy alto, pero eso quiere decir que en los momentos concretos, difíciles que se nos presentan cuando somos víctimas, el cristiano tiene que buscar, aún en la dificultad y aún en el ser víctima, buscar hacer el bien. Porque si haces el mal, te vuelves un malo como tu agresor y participas de esta espiral de la violencia. Y todo esto es para responder al tema del pecado. El pecado finalmente tiene que ver con ruptura, con desgarro, con separación. Y no podemos hablar también, como decir, una definición de pecado que se aplica a todo, pero el pecado es esa ruptura con Dios, es esa ruptura con los otros, es esa ruptura con nuestro medio ambiente. El Papa Francisco habló ya también de este pecado ecológico, ¿no? Cuando yo destruyo, cuando yo contamino, cuando no me importa el medio ambiente, pues estoy generando yo también muerte. Y todo lo que genera muerte es pecado, va en contra del plan de Dios. Que el plan de Dios, pues es que todos tengamos vida, pero vida en abundancia, buena, que todos estemos bien. En la medida que yo hago algo en contra del que todos estemos bien, es un pecado. ¿Qué tan consciente lo hago? Pues va a graduar mi responsabilidad, ¿no? Entonces, si yo pues no sabía que lo que estaba haciendo contaminaba, pues,
pues bueno, pues puedo alegar que no sabía, ¿no? No tengo la misma responsabilidad, pero si yo sé que contamino con esto que estoy haciendo y lo hago, pues tengo una responsabilidad más grande porque en conciencia lo sé. Entonces, bueno, eso es para decir que esa es la teología moral, una rama de la teología apasionante, muy práctica, por eso me gustó la teología moral, es muy práctica y que toma todas las otras disciplinas de la teología. Nosotros no podemos no iluminarlos con la palabra, con la Biblia. Entonces un moralista pues tiene que conocer la Biblia o de dónde, cuál va a ser nuestro referente, ¿no? Para nuestra luz, para iluminar los distintos contextos donde tenemos que encontrar estas respuestas que todos tenemos que buscar en distintas circunstancias de la vida. Muy bien, bueno, querido, aprovechamos entonces para decirle a las personas que se conectan con nosotros en este primer episodio de la tercera temporada de Teología en Casa, sus preguntas sobre teología moral, si hay algo por ahí que no les queda claro o algo que de pronto en otros espacios no pueden preguntar. Aquí son bienvenidas esas preguntas, así que por aquí en los comentarios las pueden dejar y así también los escuchamos a ustedes, los leemos a ustedes y avanzamos en la reflexión con ustedes, que me parece también muy importante. Bueno, ahora, antes de que la gente lance sus preguntas, Hernán, esto que dices del pecado trae también, o sea, como que se conecta directamente con otro tema fundamental y también lo hablamos la primera vez que conversamos en este espacio. Y era el tema de la imagen, ¿no? De purgatorio, la imagen de infierno, la imagen, ¿no? Que tenemos de esto como lugar al que se va aquel que vive en pecado o que está completamente en pecado. Eso hoy en la teología moral, cómo se ve, cómo se repiensa, o sea, cómo hablar hoy, ¿no? Por ahí un hermano tuyo también de México, ahorita se me va el nombre, había hecho una reflexión en Twitter hace unas semanas sobre el tema, ¿no? Y mucha gente quedó crispada porque, bueno, no era el discurso que habían escuchado antes. Es un tema también polémico, ¿no? Porque incluso se contrapone la idea de, bueno, si Dios es misericordioso, ¿por qué existiría? Bueno, un poco cómo resolvemos esta polémica también. ¿Cómo lo ves tú? A ver, una primera cosa, un día estuve yo en un mes en el sur de Italia y allá a la gente les encanta mucho hablar de estas cosas que el tema de las posesiones y los exorcismos y estas cosas, ¿no? Y entonces un día en una cena empezaron a sacarme el tema, padre, ¿y usted ha visto un exorcismo? Padre, y háblenos del demonio, padre, y háblenos de las posesiones, padre. Entonces yo les dije, miren, yo soy cura y yo me hice cura porque sigo a Jesús. Y pues me esfuerzo por conocer a Jesús de Nazaret, por conocer a Jesucristo, por saber de Dios, y yo estoy fascinado con Jesucristo y pues por eso he querido consagrar mi vida a su proyecto y soy cristiano. Entonces, a mí pregúntenme pues de Jesucristo y de eso platicamos. El diablo no me importa, o sea, no es mi tema, ¿no? Ahora, eso es como para decir, esta dimensión de entrar en una discusión sobre que el diablo, cómo, es un tema que no es mi campo y que a mí me parece que lo que me apasiona y lo que creo que nos salva, lo que creo que nos hace vivir plenamente, es conocer a Jesucristo. Porque si yo creo en Jesucristo, si yo creo en Dios, si yo sigo a Jesús, si yo tengo una vida buena, pues a mí ahora sí que me hace, o sea, que le tengo miedo, ¿no? O sea, si estoy con Jesús, si estoy con Dios, eh, posesiones, estas cosas, a mí me preocupa conocer más y seguir más al Señor, ¿no? Esto quiero decir así como para decir que no quiero entrar en estas dimensiones que no son mi campo, que no son de mi interés. Yo hablo de Jesús y todo lo que me pregunten de Jesús, pues voy a tratar de responder y si no sé, de investigar, porque esa es mi pasión en la vida, ¿no? El tema, pues, del mal, de por qué el mal, por qué el pecado, pues es un misterio.
es un misterio, pero sabemos nosotros que el mal existe, que algunas veces somos capaces de cosas terribles. Y yo creo que siempre hay distintos factores. La presencia del mal es multifactorial y, y es como la oscuridad. O sea, todos decimos, existe la oscuridad, existe la oscuridad. Pues sí existe la oscuridad cuando no está la luz, pero la luz sí tiene realidad. Cuando yo cierro las puertas y ventanas y las sello para que no entre la luz, entonces me encuentro en la oscuridad. Pero entonces, ¿no tiene realidad la oscuridad? Sí, estoy en una realidad de oscuridad, pero no tiene la realidad de la luz. Ya. Este, Porque basta que la luz va a entrar por las grietas y yo tengo que bloquear la luz para tener oscuridad, ¿no? O sea, tenemos oscuridad en la noche porque le estamos dando la espalda a la luz, pero en cuanto giramos vuelve a aparecer. Y yo creo que algo así también nos sucede con el mal. Eh, sí creo también que tenemos las tentaciones, el tentador siempre existe y si yo pudiera referirme a algo que nos lleva a actuar mal, pues le diría a este tentador, y hasta ahí me limito, ¿no? Como algo que está dentro de nosotros y que buscando ser buenos, buscando vivir bien, siempre en la vida, por nuestra libertad, tenemos la tentación de no hacer el bien. Porque yo creo que quien hace el mal muy rara vez está consciente diciendo, yo tengo la firme determinación, todo el deseo de lastimar. Quien está haciendo el mal, yo creo que la mayoría de las veces, y ese es el gran problema, cree que está haciendo el bien. Cree que está haciendo el mal para el bien de los demás. Y entonces, ahí se enreda, ¿no? Y hay una limitación hasta psíquica, ¿no? Yo llevé una materia, ahorita estoy haciendo un trabajo atrasado de neurociencias y de por qué estudiamos los moralistas neurociencias, porque si no entiendes el funcionamiento del cerebro, pues no puedes entender muchas circunstancias, ¿no? ¿Qué implicación tiene alguien que sufre una lesión cerebral y pierde, por ejemplo, algunas cosas que nos ayudan a no hacer el mal, como la vergüenza? Santo Tomás habló, escribió sobre la vergüenza, que es un mecanismo que nos detiene. Entonces, cuando nosotros perdemos la vergüenza, ese mecanismo de sonrojarnos, de sentirnos avergonzados, de retraer, nos volvemos unos sinvergüenzas y entonces hacemos una serie de barbaridades. Este, pero por alguna lesión cerebral podríamos perder eso. Entonces, qué tanto vamos siendo responsables? ¿Qué tanta responsabilidad tiene quien tiene un trastorno psicológico y dice cosas que no debería decir, pero las dice y lastima a los otros? Es un tema complejo, apasionante, todo este tema, ¿no? Pero para eso, pues existe el discernimiento moral. El discernimiento moral, que es esa herramienta, que no es el discernimiento espiritual. Esa es otra cosa, de ese otro día podemos hablar, pero el discernimiento moral es, ante esta circunstancia, ¿yo qué tengo que hacer, dado que quiero ser un hombre bueno? Entonces, eso lo hacemos todos. Todos tenemos que hacer este discernimiento moral. Eh, yo el tema, por ejemplo, que tomé como caso, que estoy estudiando como caso para mi tesis en Roma, es el tema de los deepfake. Los deepfake son los videos falsos. No son las fake news. Las fake news es que yo tomo un video de Marcos Salas que subió a YouTube, le bajo la velocidad y lo manipulo, entonces lo hago que se oiga hablar como borracho y luego digo, miren, estaba borracho, y entonces hice una fake news. O yo recorto fragmentos del video de alguien, entonces genero una noticia falsa, o yo me invento una noticia falsa. Estas son las fake news. El deepfake son los videos que se hacen con redes neuronales profundas, que es inteligencia artificial, y entonces yo recojo
que eso real que se hizo, por ejemplo, con Emma Watson, esta actriz de Harry Potter, Hermione de Harry Potter, recogen todos los videos, todas sus imágenes con inteligencia artificial rapidísima, juntan todas sus imágenes, sus gestos, su color de ojos, su voz, y entonces a través de la inteligencia artificial hacen una especie de máscara digital y entonces a una actriz pornográfica en un video pornográfico le ponen la cara de Emma Watson y venden un video, ofrecen un video donde están viendo a Emma Watson con la voz de Emma Watson en una situación pornográfica, ¿no? Entonces Emma Watson con todo derecho dice, oigan, esto no es justo y yo exijo que se regule este tipo de videos falsos, los deepfakes. Son videos que no son reales y que están lastimando mi vida, mi honorabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que dice Facebook, por ejemplo, o cualquier red, dice, bueno, yo tengo la tecnología para captar en menos de 2 segundos cuando el video es falso, cuando el video es manipulado, cuando el video está manipulado. Entonces, todos los videos manipulados los voy a bloquear. Yo los podría bloquear. Pero ¿cuál es el problema? Que la inteligencia artificial, la tecnología, no tiene juicio. Entonces, yo puedo tener un video donde aparece un niño y no quiero exponer al niño y manipulé el video para borrarle la cara. Entonces, ese es un video que se bloquearía en Facebook ya porque es un video manipulado. Algunos hicieron un video de el fundador de Facebook, un deepfake, le hicieron un video falso, entonces vemos, a lo mejor algunos lo vieron, donde aparece Mark diciendo, yo he hecho estas cosas y Facebook la uso para manipularlos a todos ustedes. Entonces ahí un video manipulado tiene un sentido de denuncia. No todas las mentiras son inmorales. Hay mentiras que sirven para hacer el bien. ¿Te sabes la clave del detonador de la bomba atómica para matar a todos en este país? No, no me la sé. Ah, es una mentira y es inmoral. No, es una mentira que estoy diciendo para proteger. Entonces, no toda mentira, no toda manipulación es mala. Hay manipulaciones y mentiras que son para concientizar, para proteger. Entonces, ¿cómo podríamos tener juicio sobre qué dejar y qué no dejar en las redes sociales? Y además, tenemos a Emma Watson diciendo, oigan, no es justo, me tienen que proteger, no quiero que esté este tipo de videos que me agreden, o cualquiera de nosotros, o sea, pueden hacer un video de mí, donde todos me ven hablando, me ven con mis gestualidades, haciendo algo que yo nunca hice, en un lugar que nunca estuve y con gente a la que nunca vi. Pero si lo suben a las redes sociales, pues me destruyen mi imagen, mi credibilidad en un minuto. Estoy acabado, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo el derecho de decir, si hicieran eso, que desaparezcan esos videos y los censuren. Que todo lo que se suba a las redes sociales sea censurado. Pero por otra parte, imagínense ustedes si las redes sociales tienen la capacidad de la censura. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita con la cuestión del COVID? Donde hemos cedido a los gobiernos acciones ilegales, acciones en contra de nuestras legalidades, ¿no? Como bloquearnos el paso, como hacernos... Porque el miedo, la inseguridad nos hace ceder derechos. Y eso podríamos hacer en las redes sociales. No, pues para proteger la integridad en las redes sociales controlen. ¿Qué pasaría entonces si las redes sociales tienen el derecho a censurar todo lo que se sube? Si así hemos tenido los problemas que hemos tenido, imagínense si hay censura. Hemos oído cómo ha habido revoluciones, cómo los jóvenes han expresado cosas. Las redes sociales se han usado para tanto bien, pero se pueden usar para tanto mal. Entonces, Mark, el fundador de Facebook y dueño de Facebook, dice,
cada quien es responsable de lo que publica. Entonces yo no voy a censurar. Este, entonces ahí entramos a un problema moral. Tenemos un problema moral. Entonces, ¿qué hacemos? Emma Watson tiene el derecho de solicitar que sus videos sean bajados de las redes sociales. Todos tenemos el derecho de ser protegidos en las redes sociales de la gente que manipula, pero también tenemos el derecho a la libertad de expresión. Tenemos el derecho todos y la responsabilidad de decir lo que queremos y de hacer lo que queremos en las redes sociales. Entonces hay una tensión. Eso nos lleva a un discernimiento moral. Hay que ser un discernimiento moral donde tenemos que ver cuál es el mal mayor que podría suceder, qué hacemos, cuál sería el camino para resolver esto. Bueno, esto estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que es mi tema de investigación, pero en la vida cotidiana lo vivimos y en las redes pues lo vamos nosotros viviendo cotidianamente hoy cada día más, ¿no? Censura sí, a costa, o sea, protección a costa de libertad de expresión. Esto sería como decir que ahora todos los carteros, todos los de paquetería, abran todos nuestros paquetes para ver que el contenido no vaya a ser dañino. O yo tendría que responsabilizarme de lo que envío y tener los cuidados para abrir lo que recibo. ¿Qué hacemos, no? Esos son los conflictos que nos implican un discernimiento moral, que es encontrar qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la llamada que tenemos como cristianos para responder ante situaciones donde la cosa está complicada de responder. Cómo somos buenos en este tipo de crisis, de contextos complicados. Me gusta que hables de esto justamente porque, sabes, como que llegamos nosotros siempre a la tentación de aplicar una ley y una regla universal a todo, ¿no? Esto es así y por tanto se tiene que aplicar, ¿no?, a todos los contextos, a todas las situaciones y lo mismo, ¿no? Habría que hacer incluso como lo propones tú con el tema del pecado. También hay que hacer también hay un discernimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que está en el contexto de la persona, ¿no? Un poco lo que hablas también de la neurociencia, ¿no? Descubrir cuál es el contexto humano de aquella persona, ¿no? Y cómo lo está viviendo. Y a propósito de esto, para proponerte algunas de las preguntas que han soltado aquí también, ¿no? Uniendo todo este Sí, ya tema estoy de viendo que hay un montón hemos de venido. preguntas que ya estoy así saboreándolas. Dicen aquí, Paola dice, ¿cómo le hablamos de pecado a los jóvenes sin vulnerar su desarrollo humano, sus experiencias vitales? Es que no les hablen del pecado, háblenles de vivir bien, háblenles de la virtud. Yo llevé un curso y conozco, soy gran amigo de un jesuita que quiero mucho, James Keenan, de Boston College, y él trabaja el tema de la virtud. Entonces, es decir, no les hablen del pecado, no los asusten, no hay que asustarlos, no hay que amenazarlos, que no tengan miedo. Háblenles, oigan, hay que tener una vida virtuosa. Y una vida virtuosa es una vida donde tengamos nosotros prudencia, donde tengamos nosotros pues las virtudes que conocemos, ¿no? Que seamos justos, que si tengamos una vida virtuosa nos va a llevar a tener una vida buena, ¿no? Una vida sin virtud, pues nos hace una vida miserable. Entonces a los jóvenes, háblenles de la prudencia, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho decir esto, que no es la justicia y la prudencia separadas, hay que verlas juntas, porque la prudencia es algo que está, la virtud de la prudencia es algo que está también como desprestigiado, porque ser prudente, eso suena como a reprímete, a detente, a ser miedoso. No. La prudencia, busquen en internet, en Google, prudencia, y se van a encontrar cómo es simbolizada, es bellísimamente simbolizada. Le ponen un espejo en la mano, pero el prudente no es el narciso que está hundido en su imagen, viéndose a sí mismo, aquí con el espejo lo tiene aquí, sino que el prudente tiene un espejo, pero el espejo lo tiene aquí, ¿no? O sea, está así con su espejo aquí, la prudencia así la muestran, con su espejo en la mano,
Y quiere decir que el prudente sabe quién es, o sea, yo sé quién soy, tengo un horizonte de a dónde voy, pero también voy viendo los pasos que estoy recorriendo. Entonces, el prudente sabe quién es y qué quiere, y entonces decide con prudencia cuál es el momento, qué es lo que tiene que decidir. Pero además procura en su decisión de ser prudente la otra virtud, la justicia. Y eso es la ecuanimidad, el ser justo. No solamente es yo voy a ver qué es lo prudente para mí, sino qué es lo prudente para mí y para los otros. Nunca yo sin los otros. Nunca los otros sin mí. Entonces, háblenles a los jóvenes, hijo, hija, sobrino, sé virtuoso. Lean sobre la virtud. Hay muchos libros sobre las virtudes, ¿no? Las tenemos olvidadas y yo creo que hay que formar más para la vida virtuosa, ¿no? Las virtudes teologales, que esas son gracias, las recibimos, la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes cardinales. Lean sobre la virtud. A lo mejor podemos platicar un poco más sobre este tema de las virtudes en otro día, pero hablen de la virtud, no les hablen del pecado, no es evita hacer pecado, evita los... No, no, no. Hijo, hija, sé virtuosa, sé virtuoso, ten una vida llena de virtud, no seas miserable. La falta de virtud es la miseria. Lo contrario del virtuoso es el miserable, el violento, al que le falta virtud. Entonces yo sugeriría eso. Bueno, muy bien. Por acá te pregunta Charleni, ¿cómo desde la teología podemos entender los límites entre el ser misericordioso de Jesús y su justicia? Ya ves que ponen a competir misericordia y justicia. ¿Cómo lo ves? Es que no compiten, yo creo que se integran, o sea, la misericordia tiene que ver con tener un corazón capaz de sentir con el corazón del otro. Entonces entro en una concordancia, en una sintonía, soy capaz de conmoverme, de sentir lo que el otro está sintiendo. Entonces, quien no es capaz de sentir lo que el otro siente no puede ser misericordioso. Este, pues puede ser un ayudador, pero el misericordioso es el capaz de conmoverse, o sea, mi corazón siente lo que está sintiendo el corazón del otro, entonces ese es el misericordioso. Y la justicia de Dios no es el ajusticiamiento, ¿no? No es esta justicia que nos da el derecho romano o el derecho legal a la que todos tenemos acceso, sino la justicia de Dios es esta justicia que busca ajustar lo que se desajustó. Entonces, cuando nosotros decimos, yo creo que Dios es justo, sí, pero yo no creo que es un justiciero. Yo creo que Dios buscará ajustar lo que se desajustó en el mundo, y eso es que lo que me fue arrebatado se me devuelva. Lo que me arrebataron se me devuelva, que lo que me fue sustraído vuelva a mí, que lo que me quitaron lo vuelva a tener. Entonces, también me gusta decir que el perdón, no hay perdón sin justicia. Ni la reconciliación es renunciar a la justicia, a esta justicia que ajusta, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, bueno, perdona, sí, pero me acaban de dar en la cabeza, este tipo llegó y me dio en la cabeza y voy y le digo, te perdono, pues me va a dar otra vez en la cabeza, ¿no? El perdón es una actitud y es cuando yo decido realmente. Uso mucho esta imagen cuando doy ejercicios, que digo que tenemos como un espejo, ¿no? Y algunas veces este espejo alguien llega y no lo rompe. Si se partió en dos, pues lo pego. Entonces me dice el otro, oye, perdón, y yo digo, no, pues no pasa nada. Pero el espejo ya quedó roto, nunca va a ser un espejo igual. Y yo digo, bueno, pues ya aguanto que me partió el espejo a la mitad, pero siempre me voy a ver con cierta distorsión en ese espejo porque está partido. Pero algunos llegan y nos hacen añicos el espejo. Entonces yo puedo juntar todos los pedazos y vivir con los pedazos en mis manos, y eso es vivir en el rencor. Traigo mis manos llenas de los pedazos, las aprieto, estoy sangrando,
y voy por la vida diciendo, mira lo que me hicieron, mira cómo me rompieron mi espejo, mira los pedazos, y además cada que puedo le aviento algún pedacito al otro para ver si le, porque tengo una necesidad, quien vive con los pedazos, de tirar pedazos. Entonces la vida en el rencor puede convertirse hasta en una vida violenta. Quien perdona, el perdón cristiano es decir, Señor, me rompieron el espejo, no lo puedo perdonar porque no ha venido a pedirme perdón, pero no quiero vivir en el rencor, quiero vivir en el perdón. Entonces, deseo perdonarla, deseo perdonarlo, y esto es que pongo en tus manos este espejo roto y llévatelo, y tú ajusta lo desajustado, tú sé justo. Y yo tengo un corazón que siente dolor incluso por quien me hizo daño, ¿no? Y digo, bueno, pues ahorita estoy dolido, no te voy a traer y no nos vamos a sentar en la mesa a comer juntos, porque además ni siquiera has venido arrepentido a pedirme perdón, que no es humillación eso, ¿eh? Es si el otro llega y me dice, perdóname, y yo digo, no te perdono, entonces yo ya me volví el problema, ¿no? Porque el otro está haciendo una acción de reconciliación y el pedir perdón es una acción este, muy fuerte. Entonces, misericordia y justicia no compiten, van integradas. Tenemos que verlas juntas siempre, ¿no? Sí, no, Muy bien, muy bien. no sé si ya Bueno, querido, nos quedan ahí los últimos 10 minutos de diálogo. Ya ves que Instagram a la hora nos corta. nos Hemos corta, hecho sí. un interesante recorrido, ¿no? Desde las imágenes de Dios, el discernimiento moral, el tema del pecado que siempre aparece, ¿no? Con diferentes acentos y es una pregunta que creo que siempre se genera, ¿no? Siempre está, uno se acerca a ese concepto, pero todavía, ¿no? Puede decir muchísimo más, ¿no? Y además entra también ese conflicto, un poco que proponías tú y que varios aquí también lo han manifestado, ¿no? El tema bueno, ¿hay que hablarlo o no hay que hablarlo? Y si se habla, ¿cómo? Y si no se habla, bueno, ¿de qué hablar? Y yo creo que lo importante, ¿no? De lo que hemos dicho hasta ahora tiene que ver con el anuncio de Jesús, con esa relación con Jesús, que de esa relación con Jesús, ¿no? Se le va abriendo más espacio a la gracia, ¿no? Como dice tu hermano Mark Iván Rupnik, la vida espiritual tiene que ver con acoger, ¿no? Con acoger el don de Dios y abrirle espacio. Así no tiene tanto que ver con hacer, tanto como con acoger ese don, y en esa misma medida el pecado, ¿no? Nuestra propia debilidad humana va perdiendo espacio y se va dando más espacio para el amor, ¿no? Para las acciones de amor, para poner amor en la historia, para poner misericordia. Y yo creo que por ahí nos entreteja una reflexión posible que hay que seguir dando hoy por hoy en la iglesia, en nuestras comunidades, ¿no? Porque justo mi experiencia particular tiene que ver con eso, ¿no? Con no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, pero nunca me dijeron qué había que hacer, nunca me dijeron, mira, esta es la propuesta de Jesús, si te vas por aquí, ¿no? Esto es lo que puede pasar, ¿no? Bueno, no sé si hay algo más que quieras compartir en torno a estos temas, alguna cosa que quieras puntualizar, porque me parece interesante estos puntos que hemos tocado por acá, por aquí. Pinto dice la justicia de Dios es el perdón y la misericordia, ¿no? Algunos autores también lo ven así, ¿no? Como Vi una pregunta en suma. que me llamó mucho la atención ahorita que decía sobre el sufrimiento como expiación de los pecados del mundo, ¿no? De alguien que tiene una enfermedad, decir, está sufriendo por los pecados del mundo. Dice, bueno, yo no creo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, podemos resignificar nuestro sufrimiento, eso sí, ¿no? Y decir, bueno, este sufrimiento que vivo, yo lo quiero ofrecer, resignificar, pero de ahí a que Dios me ponga a sufrir para expiar los pecados del mundo, pues Dios, hay una imagen distorsionada de Dios, ¿no? Ahí hay una imagen distorsionada de Dios. Como ustedes saben, yo acabo de perder a mi papá esta semana y después de unos meses, ¿no? Fueron 2 meses muy difíciles y yo no podría aceptar una cosa así, ¿no? Es decir, estos 2 meses, ¿no? Pues se deben a un cáncer, no se deben a que Dios estuvo, jodiéndole la vida a mi papá, lastimándolo, ¿no? Dios estaba, sí, sí, lo experimenté en los vecinos que tocaban la puerta y en medio de todo el aislamiento y nos traían
vecinos les traje unos bananos, un papayo, la solidaridad, la gente que llamaba a preguntar, las viejecitas vecinas que se asomaban por la ventana y ¿cómo está tu papá? Los enfermeros, las enfermeras, este, en que, sí, o sea, en que al final, Dios empieza a entretejer en nuestro corazón la tranquilidad y la paz. Este, ahí es eso es lo que creemos los cristianos, o sea, nunca gana el mal y nunca triunfa la tristeza, ¿no? Y en las muertes dolorosas, difíciles, hay gente, no sucedió eso, gracias a Dios, con mi papá, tuvo una partida al cielo llena de mucha tranquilidad, pero hay gente que yo me ha tocado acompañar que sufre muchísimo de dolor, pero en el último momento algo sucede que llega la paz, que llega la tranquilidad, que se cambia el rostro en serenidad. Y eso es lo que yo creo, y por eso creo en Dios, y por eso, eso creemos nosotros los cristianos, ¿no? Entonces Dios es el que está actuando, que está movilizando para ajustar, para mitigar el dolor, para consolar. Es el consolador, es el nombre del Espíritu Santo Consolador. Es el que viene y nos consuela, el resucitado nos consuela. No es un torturador, nunca. Esas imágenes de Dios no las soporto y a lo mejor a alguien le gusta y le hacen bien, pero por ahí. Bueno, muy bien, muy bien. De hecho, para finalizar, traer a colación esa hermosa expresión de Pablo, ¿no? Nada nos puede separar del amor de Dios. Y yo creo que hoy Así es. muchas de las cosas que hay que echar a andar en nuestra reflexión sobre el tema principal que hemos hablado hoy, que es el tema del pecado, es justamente eso, ¿no? A veces se ve el pecado como si fuera la kriptonita de Dios y entonces cada vez que hay pecado en el ser humano, entonces Dios se derrite, sale corriendo porque no puede con él. No, yo creo todo lo contrario, ¿no? Un Dios que está, que se hace presente, que sigue abrazando. Y José Enrique Galarreta, que es otro hermano tuyo de España, decía, cuando me siento querido por Dios, cuando me siento perdonado por Dios, eso me moviliza inmediatamente a amar y perdonar. Es decir, primero me siento amado Claro. por Él. Yo creo que ¿no? Hay que ver ¿no? ¿Qué tanto, ¿no? En qué tanta medida hablamos de una cosa de la otra, ¿no? Lo más importante sobre todo será hablar de este amor de Dios que nos impulsa a cada vez ¿no? ir creciendo en nuestra capacidad de amar, de cuidar, de perdonar. Y por eso, y finalizo con esto, me parece importante que Francisco, ¿no? que el Papa Francisco hable de este pecado ecológico también, ¿no? porque el pecado tiene que ver con eso, con todo lo que me deshumaniza, con todo lo que me aleja de mi humanidad, con todo lo que no deshumaniza al otro, todo lo que yo hago para dañar al otro, ¿no? Y que también incluye nuestra casa común, a la que le hemos hecho un montón de daño, ¿no? De esos pecados también tendríamos que confesarnos, ¿no? No solo de si hice, ¿no? No cumplí esto de la regla, sino mira todo lo que alrededor podemos hacer, ¿no? Para herir al otro. ¿No? Y en este tiempo de confinamiento en el que pasamos más tiempo con nuestras personas, ¿no? Nuestra familia, ¿no? Pensar en, oye, ¿qué he hecho yo, ¿no? Que ha lastimado al otro, ¿no? Y ahí ver, bueno, ahí, esa es la marca, ¿no? Y cómo lo puedo redimir y cómo lo puedo repensar. Bueno, Hernán, si Así quieres es. alguna palabra final para ir cerrando este episodio. Primero, Nada, sobre todo, pues quisiera dejar una idea ahí como para masticarla, para comenzar a discutir la próxima semana. Nuestra moral no es una moral de nos, y estamos muy acostumbrados a que nos digan qué cosas no tenemos que hacer, qué cosas no debes de hacer, no digas, no hagas, no vayas, no veas, no, 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 no. Una vida con una moral así la vivimos doblados, vamos agachados. Nuestra moral es una moral de sí, y eso quiere decir ama. Ahora, al final del día, la pregunta no es qué cosas no qué cosas dije que no debía decir, hice que no debería. No, la pregunta es ¿en dónde me faltó amar? Hoy amé. Ese es el mandamiento central de nuestra fe, y esa es nuestra moral del amor, ¿no? Ama, pero plenamente. Entonces no haces todo lo demás porque amas, porque quieres amar plenamente. Eh, Ojalá la próxima semana podamos seguir por ahí. Vi que hay muchas preguntas interesantes, las podremos a lo mejor retomar.
Y bueno, encantado. Un abrazo a todas, a todos y siempre un gusto participar de este espacio. Bueno, muy bien, ¿no? Aquella hermosa expresión que nos regaló San Juan de la Cruz, ¿no? Al final me preguntarán, ¿no? Si he amado, ¿no? La pregunta fundamental y esencial del cristiano es esta: si ha puesto amor en la historia. Y pecado es toda vez que no haya hecho eso, que yo libre y conscientemente, teniendo la oportunidad de amar, no lo haya hecho y me haya encerrado en mí Así mismo, es, ¿no? Por ahí va la cosa y por ahí va la reflexión. Bueno, les invitamos. por Hoy ahí hemos va. hecho un pequeño bosquejo. Les recuerdo que son 4 episodios por lo mismo, ¿no? No se queden solo con lo de hoy. El próximo lunes seguiremos abordando hasta que armemos un rompecabezas donde ustedes puedan tener mejores ideas, más claridades sobre esta repensar, ¿no? Cómo hablar hoy de Dios, cómo hablar hoy del pecado, y seguiremos, ¿no? Pensando en esto, cómo hablar del amor, de la gracia, etcétera. Hernán, gracias. Oramos por ti, por la pérdida Gracias, que has tenido gracias, esta semana. Acompañamos a tu gracias, familia en la distancia y sabiendo esa situación te agradecemos gracias. el doble por esto. Cualquier cosa saben que No, encuentran a con Hernán mucho Quesada gusto. en Twitter, @Hernán Quesada, SJ en Facebook, y yo también estoy por aquí, @soy Marcos Salas en Instagram y en Twitter. Gracias, Hernán. Entonces nos vemos la próxima semana, 19 horas de Colombia, para este segundo episodio de Teología en Casa con Hernán Quesada. Gracias, brother. Cuídate mucho. Estamos acompañados en la oración. Un abrazo grande. Gracias a todos. Chao, chao. Chao a todos.